Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 21 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que la política marca pues, la agenda nacional. ¿Qué va a pasar en el PRD? Bueno, ¿por qué esa decisión del vicepresidente Gabriel Carrizo de no correr a la Secretaría General? Bueno, es un análisis completo. Obviamente vamos a hablar de eso con el ingeniero José Blandón Castillo en un momento en el que una odisea de 7 años llegó ayer a su fin. Mal llamado caso Pinchazos, ya, cerró en el día de ayer. Ya, la jueza dio por extinta este mamotreto que le armaron al expresidente Ricardo Martinelli. Hoy Marcela Galindo será la nueva presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, en un momento que ayer, un interesante debate en Francia, bueno, en vía de la buena, en un debate entre pues, dos personas que por lo menos el país lo tienen en la cabeza, dos visiones muy distintas, no solamente de Francia, sino de Europa, de su defensa. Vamos a tocar eso en esta recta final de las elecciones francesas de este domingo. Don José, pues hoy recuerden es el sepelio de don Andrés Vega Cedeño, 4 de la tarde, iglesia de Santa Marta del Chase, y gente buena de la radio que se nos va. Ayer les mencionaba pues, el fallecimiento de un hombre que le hacía honor a su apellido, Danilo Caballero, pues una de las voces más importantes, yo creo que una más redondas, más imponentes de toda la historia de la radiodifusión de nuestro país, pues falleció en el día de ayer. Es un hecho lamentable. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nosotros lo vamos a mantener informado. Usted decide. Dos grandes de la radio. Dos grandes de la radio. Bueno, tres, no, Nelva. Y la profesora Nelva. También. Y el Santiago Torrijos. Santiago Torrijos. Pero dos de la radio, Don Plin, que estará en nuestros corazones. La profesora Nelva, que jugó un papel importante, esposa de uno de los grandes. Ella es una intelectual y su esposo es un gran intelectual panameño. Ovidio. También nuestro amigo Danilo Caballero, que era un caballero en la extensión de la palabra. Solo que se nos adelantan en el camino. Nuestro recuerdo y nuestro cariño eterno a todos. Nelda García. Fernando, ha habido muchas cosas que están pasando. Hoy es 21 de abril, después de una noche larga. Aquí en Panamá ahora le cuento sobre esto un bonito, pero le quiero dar una noticia. Mientras estemos nosotros hablando, en el transcurso del día, no sé no está una hora fija, pero ya está el operativo para que el expresidente Juan Orlando Hernández sea trasladado de Honduras a Nueva York, extraditado ya en el aeropuerto de Toncontín, allá en Honduras, en Tegucigalpa. Las fuerzas militares han preparado el operativo para entregar al expresidente a la DEA, que lo viene a recoger para llevarlo directo a Nueva York, en donde lo espera un juicio en el mismo juicio muy parecido al que tuvo su hermano, que está condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Este será probablemente un viaje sin retorno del expresidente hondureño y el otro ahora hombre poderoso de esa nación. Esto va a ocurrir en el día de hoy, está planeado para eso. También creo que Fernando le describió la noticia del día de hoy en la República de Panamá. Aparte del comentario de todo lo que pasó en estas largas jornadas e importantes jornadas de los miembros de los cancilleres que nos visitaron y la delegación de todos los países que estuvieron con nosotros, y en particular las giras que realizó el ministro del Interior de los Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que estuvo aquí con nosotros 2 días. Creo que fueron fructíferas muchas discusiones de todos los temas, no solamente migratorio. Claro. Se habló de todo en un nivel de seriedad importante. Esta reunión que cuando tengamos los documentos lo compartiremos con ustedes para discutirlos y analizarlos. Pero también, sin duda, lo que pasó anoche. Vamos a analizarlo en el segmento nacional, pero le adelanto. Anoche, en las postulaciones del PRD, le dije a usted que la dinámica política de ese colectivo iba a estar... todavía no tenemos la lista completa de los postulados, todas. Recuerde que van a haber estas postulaciones
una parte del el Comité Ejecutivo Nacional de la Secretaría de la Juventud y la Mujer van al Congreso, que es el 15. Bueno, de la mujer y la juventud el 14. Un día antes, Un día antes. pero van al Congreso. Las otras designaciones que se hacen de los CDN se hacen en los congresillos que ayer le di El calendario. el calendario en lo que eso se va a dar. Sin embargo, la sorpresa de anoche fue que el vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, que en teoría debía postularse para Secretaría General, tomó la decisión de no postularse ayer. Una decisión que, desde mi punto de vista político, constituye una decisión sabia de él. Porque para que un gobierno tenga opciones de reelegirse, particularmente este gobierno en particular, tiene que consolidar su agenda económica, su agenda social, empujar todo lo que se tiene que realizar. Y las luchas internas de los partidos crean mucha tensión y distraen mucho la atención. Creo que fue una decisión estratégica de Gabriel Carrizo no postularse. Y esto crea una nueva dinámica a lo interno del PRD. Ahora le cuento sobre esto, pero esto es el dato más importante. Porque una gran cantidad de postulados son de la Asamblea Nacional. No, todo el mundo tiene derecho a postularse, nadie cuestiona el derecho a postularse. Pero, ¿qué significa lo que pasó ayer? ¿Cómo podemos hacer una lectura, digamos, la primera lectura de lo que ocurrió? Vamos a hablar sobre eso en detalle. Pero le voy a decir algo para que ustedes miren esto. Ayer, en nuestra hermana República de Colombia, el candidato Gustavo Petro Anotaría sus promesas. Ayer manda un tuit en la que le solicita a la recién ganadora del Congreso, creo que senadora, Piedad Córdoba, perdón, que se retire. Ella corrió por el pacto histórico. El pacto histórico. Y ganó. Y Petro le solicita a ella por tuit que se retire de la campaña y atienda las acusaciones que le están haciendo a ella por una supuesta entrevista que hizo con uno de los carteles del Golfo y otros carteles de Medellín, creo. Y ella, entendiendo lo que le está planteando su candidato, ella decide, Fernando, retirarse. O sea, la señora senadora Piedad Córdoba no forma parte, no va a hablar nada de Petro. Se ha retirado de la campaña para darle opciones de ganar, porque ella constituiría un pasivo en la campaña de Petro. Así como actuó ella. Nada más para que se lo traigo de referencia, porque cuando uno hace un análisis de la situación política de una nación, uno debe saber cuál es el cóctel político que no es que me interese a mí, sino el cóctel político más palatable, más político al electorado en general. No al colectivo de un a otro poder del Estado, no, es al colectivo en general. Y en ese contexto es que usted tiene que evaluar la decisión que ayer tomó el vicepresidente, que es la noticia de hoy. Sí. Que no fue candidato. La noticia no es quiénes son los candidatos, sino quién no fue. Ahora le hablamos más sobre esto. Pero también tome usted en cuenta esto que le estoy hablando de Colombia, pero tome usted en cuenta de lo que está pasando en México. El juego de los últimos juegos está 2-1. ¿Cómo 2-1? El presidente de México, que es muy dado a contar una historia que no necesariamente es lo que pasó, perdió en la reforma constitucional para la reforma energética. Perdió. No tenía la mayoría, perdió. No tenía, porque había perdido las elecciones. Porque no se dieron cuenta, no tenían una lectura clara de lo que estaba ocurriendo políticamente en México. Y él perdió la mayoría calificada. Tiene mayoría, pero no calificada. Entonces él perdió. Y ahora dice que hay concesiones dadas que son ilegales. El presidente de la República de ningún país puede determinar lo que es una ilegalidad. Eso lo determinan los tribunales. ¿O no? Así es. Fíjese. Bueno, ahí perdió. Y como perdió esa, entonces metió la ley que nacionaliza el litio.
que se considera un mineral. Los minerales en general han tomado, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que pasó ayer con el níquel. Llegó a niveles de 100.000 y lo sacaron del mercado. Y los minerales están tomando un valor increíble. Y uno de los minerales que va a subir de precio y está en ese proceso es el cobre. El país que más se va a beneficiar de eso, si sabe administrar su industria minera correctamente, es Chile. El país iniciando en este negocio de los minerales, Panamá. Algunos ambientalistas hablan sobre estos temas y siempre ponen una apreciación sin ver el desarrollo tecnológico que se ha dado. Ahora le cuento por qué. Panamá se va a beneficiar del incremento de cobre por las negociaciones que el presidente Cortizo y el vicepresidente llevaron a cabo con la industria, con la compañía minera, unas conversaciones que tienen que culminarse en un nuevo contrato, que ya a estas alturas nos debe producir más de los ingresos que habíamos estimado. Entonces, si usted mira esto en el cobre, el presidente de México nacionaliza el litio, pero México no es el principal productor de litio. Hermano, todavía no sabe ni siquiera las reservas que tiene. No sabe ni siquiera en los 5 primeros. Ni siquiera sabe cuánto tiene. Que por cierto, es Chile, el mayor productor. Y Australia hoy. Y Australia es número 2. Entonces, lo que debemos entender es que él usó esto para compensar la pérdida. Hace unos días, un juez federal mexicano suspendió el tramo de construcción del Tren Maya, 120 kilómetros, porque pasaba por sitios históricos y por áreas importantes que no tenían estudio ambiental. Otro revés para el señor López Obrador. Y su aeropuerto, ese grandioso aeropuerto, no es ni la sombra del aeropuerto de la República de Panamá. Estamos 3-1. Lo que era en papel, ¿no? el problema del aeropuerto. Fíjese esto, cómo y él cuando habla, todo lo plantea de otra forma. Pero y aquí, por ejemplo, Carlos Salazar nos dice algo. El 1.5% del cobre del mundo lo está aportando Panamá. Bueno, para que usted vea que estamos estamos por lo menos en el hit parade, camino correcto. Sí. Entonces, le planteo esto para que usted vea en nuestro continente cómo lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Brasil, va a influir. Y está pasando en Panamá. Lo que vimos anoche es parte de lo que está pasando en nuestro continente, Fernando. Es la lucha por el poder en algunas áreas sin entender cuál es la verdadera lucha del país. Entonces, este gobierno, el del presidente Cortizo, el de Gabriel Carrizo como vicepresidente, tiene muchas tareas que cumplir en este año de 22. De hecho, hay un grupo de partidos políticos buscando las alternativas para juntos poder construir lo que hay que decir en el 28. Estos no son el proceso electoral. La última vez que yo vi una pelea entre el Ejecutivo y la Asamblea fue entre Mireya Moscoso y Asamblea, y esas son cosas bien complicadas para los diputados. Bueno, y la segunda parte del gobierno de Varela, de que rechazan a estas dos mujeres en la Corte, también empezó esa disputa entre Pero fíjese, en el plano internacional, quizás una de las cosas, aparte de la guerra de Ucrania, que lo doy rápidamente, quiero adelantar lo más que sea posible para reducir el tiempo, fue y es la elección en Francia. La elección en Francia, que en los últimos días, la última encuesta de Ipsos le da una ventaja a Macron de 13%. Creo, y ahora le doy una opinión, que va a ser muy difícil para la señora Le Pen vencer esa ventaja a 4 días del proceso electoral, porque este proceso electoral es el domingo. Pero no olvidemos que la elección pasada Macron lo gana con el 66%. Sí, con 22%. 2-1. Es decir, esa ventaja se ha reducido. Claro, porque las fuerzas no nacionalistas, sino las fuerzas anti-establishment han crecido. La de extrema izquierda y la extrema derecha. Han crecido no solamente las derechas o la izquierda, el ciudadano común se ha visto afectado por la pandemia, por todos los problemas que ha tenido Macron,
Pero fíjese la cosa que me llama la atención. El candidato o el dirigente de oposición ruso, Navalny, preso, llama a Francia a votar contra Le Pen. Ojo. Ojo. Y en ese debate de altura que ambos tuvieron, tanto ella como él, El padre no hubiera llevado un debate tan de altura como la hija. el debate, para mí, por la exposición, por el manejo de las cifras, el manejo de la situación, lo llevó siempre el presidente Macron. Pero la señora Le Pen tuvo elementos importantes que incorporó al debate. Quizás el punto culminante fue, y ha sido Rusia. Macron le dijo a Le Pen, usted está más dependiente de los bancos rusos y del dueño de esos bancos, que es Putin, que de Francia. Y ella le respondió, es que en Francia no me dieron el financiamiento. Entonces ella recurrió a un financiamiento ruso. Y ella era de la línea nacionalista de Putin. Entonces este es un debate y esta es una elección importantísima que le vamos a dar nosotros la información cuando ocurra el domingo. Como eso termina en la tarde, nosotros en la mañana ya tendremos aquí el resultado de ese proceso electoral, pero es importante saber lo que va a ocurrir allí. Igual que es importante saber qué va a ocurrir, estudiar lo que está ocurriendo en Colombia, sí, en ese proceso electoral. Pero en la guerra, el ministro de Defensa de Rusia anunció que ya Rusia había tomado control de Mariupol. Todavía no tenemos la contrainformación, no está pero él dice que esto es así. Ucrania ha recibido aviones nuevos y nuevos armamentos para el resto de la lucha. Esta es una lucha que se va a prolongar. Putin quiere cortarla y terminar con algún éxito antes del 9 de mayo, que es cuando se celebra el Día del Triunfo. Él quiere asumir. En Donbass se va a dar una batalla sangrienta. ¿No? Y creo que es importante, ayer en las conversaciones que se dieron en el G20, las delegaciones se salieron cuando el ruso hablaba. Lo que está pasando en el mundo nos debe llamar, Fernando, a una reflexión. Hay un nuevo escenario montado. Nosotros le estaremos dando una información completa de todo esto mañana. Voy a terminar aquí porque queremos gastar un poco más de nuestro tiempo de hoy en hablar de lo que está ocurriendo en Panamá y de lo que pasó anoche. Y qué cosas nosotros debemos esperar del proceso político en la República de Panamá. Recuerde que ya se abrió hay dos cosas que van a pasar también que usted debe recordar. En Panamá se debe escoger un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que ayer precisamente se abrió la postulación para llenar el puesto de Ayuprado que se vence. Y esa Corte debe decidir a su vez la escogencia de un nuevo magistrado en el Tribunal Electoral. Y están en marcha otra serie de procesos. ¿Qué está pasando en el contexto nacional? A la vuelta, y una noticia no muy buena, la positividad ayer subió a 7.4 en la República de Panamá. A la vuelta, eso y más. Más de 500 casos, así es.